Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues qué bendición que hemos disfrutado de estas epístolas tan ricas en doctrina, en exhortación, pues en general en gran edificación del pueblo de Dios. Yo estoy seguro que si el pueblo de Dios realmente leyera la palabra, la meditara, crecería tanto, llevaría tanto fruto, porque como hemos mirado, estas epístolas tienen un valor de discipulado enorme, que si lo sabemos discernir, lo sabemos asimilar, tendremos la capacitación casi con estos breves comentarios que hacemos, que son de media hora sobre un capítulo en general. Algunos sí nos llevamos un poco más de 30 minutos, los que no podemos comentar en una sesión, pues lo hacemos en dos y se llevan alrededor de una hora, pero en general la mayoría lo exponemos o los expongo en una media hora. Bueno, pues continuamos con el libro de Primera de Juan. Este libro, este pequeño libro también de 5 capítulos, es riquísimo y tiene partes difíciles realmente este libro. Pues bueno, ya miraremos lo que tenemos que explicar mejor, porque realmente parece muy difícil el explicar ciertos pasajes como vimos en Hebreos, pero una vez que contextualizamos la escritura, desaparece la gran mayoría de problemas. Y recuerden que tenemos traducciones, no tenemos los originales, tenemos traducciones, por lo tanto tenemos que trabajar en el contexto general y no únicamente resumirnos al contexto inmediato que estamos tratando. Las palabras que se usan son traducidas a un idioma imperfecto, pero bendito el Señor que la verdad es un anillo perfecto y entonces podemos resolver casi cualquier problema que a aparente parece contradictorio. No tuve tiempo para poder explicar, por ejemplo, el capítulo 1 de Santiago, donde se nos habla de tentación. Dios no tienta a nadie. Y todos sabemos que la antigua versión, la 1909 de Reina Valera, tradujo, aconteció el capítulo 22 de Génesis, tradujo, aconteció después de estas cosas que Dios tentó a Abraham. La versión antigua es esa palabra la que usa, la que tradujo tentó, pero ya en la 1960 se corrigió y se tradujo probó. Dios prueba, no tienta. Y bueno, se resolvió esa contradicción que había entre la antigua versión, que tradujo un término pues no con la palabra adecuada. Así que los problemas de traducción se pueden resolver cuando se comparan con toda la escritura, y de esa manera podemos tener la verdad que realmente se trata de transmitir. Lo mismo nos va a suceder aquí con algunas partes del libro de Primera de Juan, pero bueno, ya llegaremos a esos versículos y trataré
de exponerlos de la mejor manera. Bueno, lo que era capítulo 1 de Primera de Juan, un saludo para todos nuestros radioescuchas, para el grupo La Fe que Salva y para todos nuestros amigos y hermanos que reciben de manera personal este material de las Escrituras. Capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, aquí vamos. Es un capítulo corto, solo de 10 versículos, pero contiene grandes problemas, a veces que por nuestra teología y por nuestro trasfondo legalista, católico, religioso, tenemos problemas. Porque en primer lugar tenemos una definición equivocada de ciertos términos en las Escrituras, como en este caso pecado. El apóstol más tarde va a decir que pecado es toda transgresión de la ley. Pero hay una definición más profunda aún. Y pecado es no alcanzar la perfección que la ley santa y justa de Dios demanda. Y entonces resulta que bajo esa perspectiva, todos, absolutamente todos somos pecadores. No hay nadie que pueda escapar, porque nadie es perfecto. El apóstol Pablo, con toda su altura, con todo lo que alcanzó, porque, oh hermano, él es un gigante ante nosotros, hablando espiritualmente, de su crecimiento y de su poder, de su virtud que alcanzó. Nosotros nos quedamos pequeños. Y sin embargo, él testifica y dice: no que ya yo lo haya alcanzado, o sea, no he llegado a la perfección. Pero una cosa hago, me extiendo hacia allá. Pero entonces la Escritura habla de que somos perfectos. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Bueno, aquí vamos a hacer exactamente la división entre lo que es nuestra salvación perfecta en Cristo y nuestra vida imperfecta al servicio de Cristo. Cristo nos salvó con su obra perfecta, y por eso cuando nosotros aparecemos legalmente delante de Dios con la justicia de Cristo a nuestro favor, somos perfectos. Nos ve sin pecado la justicia divina, porque ve la justicia de Cristo en nosotros.
no la vida imperfecta nuestra, ni la pasada, ni la presente, ni la futura. Esto es una maravilla. Con tan solo tener esta seguridad, deberíamos de tener un descanso y un gozo y una alegría perpetua. Pero ya miramos que el apóstol Pedro, en la carta que acabamos de pasar, la carta segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice que si nosotros no crecemos, no logramos apreciar la purificación de nuestros antiguos pecados. Porque es como un niño. Un niño no puede apreciar todo lo que sus padres proveen para él. Él reclama, llora. ¿Y por qué no me das esto? ¿Y por qué no me das esto otro? No me quieres. ¿Me entiende? Muchos creyentes estamos en esa etapa, que queremos las cosas a nuestra manera y que Dios tiene que complacernos. Y si no, no nos ama. Bendito sea el Señor por su misericordia eterna. Porque se imagina las buenas nalgadas que nos merecemos al querer que Dios hoy, precisamente hoy, en la clase de discipulado, se me hacía la pregunta de que qué pasa cuando y se puso como ejemplo Juan el Bautista, que está en la cárcel. Y se me preguntaba, ¿acaso Dios no podía sacarlo de la cárcel? Tenía que morir decapitado. Es muy genuina la pregunta y cualquiera la puede hacer. La respuesta es que Dios no conduce nuestra vida de acuerdo a nuestras expectativas. Él conduce nuestra vida conforme a su propósito, no a lo que nosotros esperamos. Y por eso la vida cristiana es por fe. Ya miramos también en las epístolas de Pedro que dice, porque si tenemos que padecer, si así es la voluntad de Dios, que lo hagamos por una causa justa y no porque nosotros nos lo ganemos con nuestra mala forma de vida. Si tenemos que padecer algo, que sea por la verdad y no por nuestros malos hechos. En el caso de Juan el Bautista, esa fue la voluntad de Dios. Y usted la puede discutir. Yo les dije a los hermanos, de verdad es una pregunta difícil, pero es la verdad. ¿Recuerdan a Pedro que se le tuvo que decir, quítate delante de mí, Satanás? Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, en las de su reino, sino en las de los hombres. ¿Tú quieres que Dios haga lo que los hombres quieren? No. El Señor hará lo que Él tiene que hacer. Y Jesús vino no para libertarnos políticamente de nuestros propios pecados. ¿De qué hubiera servido? Él vino primero a libertarnos del pecado para luego libertarnos políticamente de todo tipo de esclavitud. Pero la verdadera esclavitud no es la que nos imponen los políticos, aunque así parezca. La verdadera esclavitud y prisión es nuestros pecados. Usted puede estar en la cárcel y ser libre. Y usted puede andar libre y ser esclavo. Entre a esa realidad espiritual de las cosas y no juzgue según la carne. Aquí el apóstol Pablo en este capítulo, lo difícil que tenemos, la primera parte es sencilla, es un testimonio de la verdad. El apóstol tuvo el privilegio de dormir con el Señor, de estar recostado
¿Se imagina qué privilegio? En sus hombros. Tenían una comunión maravillosa. Y él testifica de esto, del verbo de vida. Que ellos lo vieron, testifican lo que vieron con sus ojos. Palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A través del Hijo tenemos comunión directa con el Padre. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hasta este tiempo, los dioses paganos que se conocían, todos eran una mezcla del bien y del mal. El mismo enemigo de nuestras almas, el engañador, propuso ese conocimiento. Le dijo a nuestros padres: y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. La diferencia entre tal conocimiento y Dios es que ellos transgredieron la ley de Dios y se hicieron pecadores, mientras que Dios es santo. Él no transgrede su ley. Él dijo: porque ciertamente el día que de él comiereis, moriréis. Y se cumplió la ley, porque él no transgrede su ley divina y santa. Sí llegaron a conocer el bien y el mal, pero bajo pecado, transgrediendo la ley de Dios. Dios mismo dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pero lo malo es que él ahora es pecador, ha transgredido la ley, ahora está muerto, está perdido. En un poco de generaciones ni siquiera va a saber quién es, ni nos va a conocer a nosotros. Y uso la palabra plural porque la palabra Elohim es plural. Difícil explicar todo esto en una clase de 30 minutos, pero bueno, lo intento. La unidad de Dios es en la deidad, en su naturaleza. Jesús y el Padre, o sea, el Hijo y el Padre, son uno. En deidad, en naturaleza, en poder, en atributos absolutos y morales. Son una unidad perfecta. Pero el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Y esto puede hacer que le truene la cabeza si usted trata de explicarlo. No lo necesita explicar, solo necesita creerlo. Así está escrito, así hay que dejarlo. Porque ese gran conflicto teológico del unitarismo y de la Trinidad, de verdad que es un grande argüende, y perdonen por la palabra un poco del vulgo, pero es que es un misterio. Si lo pudiéramos explicar, ya no sería misterio. Y el apóstol Pablo lo expone como un misterio. Indiscutiblemente dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso no les cabía de ninguna manera a los gnósticos de aquel entonces, a los
teólogos, por decirlo así, de aquel tiempo, ¿cómo explicarlo? Si es carne, es pecado. No. No, porque la carne se manifiesta, el pecado se manifiesta en la carne, pero no porque la carne sea pecado. Dios nos hizo carne. Pero antes de que entrara el pecado, esa carne era perfecta. Ni siquiera iba a morir. Mientras que cuando pecó, se corrompió. El pecado se empezó a manifestar a través de la carne. Repito, es complicado todo esto, pero espero que de alguna manera nuestro Dios os dé sabiduría y guía por el Espíritu Santo, discernimiento, iluminación, y puedan entender estos asuntos. Son algo complicados, pero si no los entiende, créalos, y es todo lo que necesita hacer. Ahora, lo mismo sucede con lo que sigue. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas quiere decir que no estamos siguiendo al Señor Jesús, porque Él es la luz de la vida, la luz de este mundo. Recuerda el Evangelio de Juan, y dijo Jesús: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Siga al Señor Jesús y no anda en tinieblas. Y no que sea perfecto, pero está siguiendo a la luz, no anda en tinieblas. Y no, lo leo de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no estamos siguiendo la luz, no andamos en la verdad, porque Él también es la verdad. No solamente la luz, Él es la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Cómo se demuestra que andamos con Él? Pues porque tenemos comunión. Si usted se fija, cuando que un creyente se extravía y se va de hijo pródigo, no quiere ir a la iglesia, no quiere ni siquiera encontrarse un hermano, porque a lo mejor lo va a exhortar. Bueno, a menos que se encuentre otro igual que él, rebelde y sin vergüenza, pues se van a hacer muy buenos amigos y van a empezar a criticar a todos los cristianos, que todos los demás son hipócritas. Ellos son los que andan en tinieblas, pero se deleitan en criticar a los que andan en la luz, porque son imperfectos. Pues claro que son imperfectos, pero andamos en luz porque estamos siguiendo al Señor. De verdad que oro a Dios que pueda entender estas verdades. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vea la realidad. Una cosa es andar en tinieblas, otra cosa andar en luz, en comunión con el Señor. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Juan? ¿Qué era Tomás? ¿Qué eran esos hombres que seguían a Jesús? Pecadores. ¿Por qué cree que Jesús le tuvo que decir a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo? Qué perfecto, ¿verdad? Entonces, hermanos, bajémonos de la nube. No somos perfectos, pero si andamos en luz porque estamos siguiendo al Señor, iremos perfeccionándonos poco a poco. Seamos pacientes con nosotros mismos y con los demás. Y aquí está la respuesta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, hermano, no los pecados de los demás, porque los demás tendrán que arrepentirse. Nosotros no nos podemos arrepentir por los demás. Podemos pedir por ellos que Dios les perdone y les dé arrepentimiento, pero nosotros no podemos arreglar su corazón. Solo
podemos arreglar lo nuestro. Solo podemos rendir nuestro corazón. Yo no puedo rendir el corazón de mi mujer, ni de mis hijos, ni de mis hijas, ni de mis hermanos, ni de nadie. Los amaré mucho y seguiré orando por ellos, pero yo no puedo rendir el corazón de ellos, porque se les corresponde a ellos. Si confesamos nuestros pecados personalmente, cada uno, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le parece? Un cristiano no es perfecto, pero puede tener un corazón limpio, porque el Señor se lo limpia. ¿Cuándo? Cuando perdona. Muchos no tenemos un corazón limpio porque no queremos perdonar. ¿Cómo queremos la bendición del perdón de Dios si nosotros no queremos perdonar? Y tenemos ahí ese corazón lleno de amargura, de resentimiento, de ofensa, y por eso nos caen gordos, y por eso criticamos, y por tanta ingratitud. Cuando lo único que teníamos que hacer era venir a Él, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo, nos lo ha prometido y Él lo hará. Él nos limpiará, Él, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre preciosa de nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es lo más tonto decir que usted no es pecador. Hermano mío, le hablo con el corazón. Somos pecadores. Fíjese qué difícil este asunto. Porque delante de la justicia de Dios somos perfectos en Cristo. Pero como estamos en la carne ahora, sujetos a debilidad, respóndame, ¿es perfecto usted en amor? Pues claro que no. ¿Es perfecto en fe? Tampoco. ¿Es perfecto en conocimiento? Tampoco. ¿En paciencia? Cualquier virtud que usted mencione es imperfecta. Así de simple. Y tenemos que ir echando mano de la gracia de Dios para ir creciendo, madurando. Pues bueno, se me ha terminado el tiempo. He tratado de explicarlo de la manera más posible. Dios sea el que por su Santo Espíritu puede ayudarlo a entender estas verdades maravillosas de la palabra. No hay contradicción. Quiero que sepa, no hay contradicción. El Señor Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Corre de su cuenta presentarnos delante de Dios perfectos. Pero no nos engañemos. Aún no se ha hecho realidad esa perfección mientras estemos aquí en la carne. Somos pecadores. Si nosotros decimos que no hemos pecado, que ya somos perfectos, pues le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que yo me confieso pecador delante de Él, necesitado de su gracia cada día para seguirle. Y si ando en luz, tengo comunión con Él, con el Padre y con mis hermanos. Y tengo un corazón limpio para poder tener comunión con ellos. Perdonarles. ¿Para qué? Para que yo también sea perdonado. A Dios la gloria. Bendiciones para todos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán.
Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.